todos nosotros, hermanos, de alguna u otra manera, sabemos que alguien que quiere llevar una vida que agrade a Dios debe someterse a la ley de Dios. Debe ajustar su vida a la ley de Dios. Dios ha dado una ley. Ese Dios es justo. Y todas las personas que andan por esa ley, por supuesto, agradan a Dios. Pero ese concepto de ley no es exclusivo del cristianismo. La ley, hermanos, o el concepto de ley, de una ley divina, está en todas las religiones del mundo. Todas las religiones entienden que existe un ser divino al cual ellos adoran y al cual ellos buscan su favor, pero para buscar su favor ellos deben saber entonces cuál es la ley que Él ha impuesto. Esa ley les dice las cosas que deben hacer y las cosas que no deben hacer o que deben dejar de hacer, pero lo hacen con esa intención de buscar ese favor de esa deidad que ellos se imaginan. La diferencia del cristianismo al resto de las religiones es que aunque hay una ley, y esa ley sabemos que si se sintetiza o se resume en los 10 mandamientos o la ley moral, sin embargo hay dos diferencias en cuanto al uso y el propósito de la ley que tienen los cristianos de la ley de Dios del resto de las religiones. En primer lugar, el propósito de la ley para los cristianos no es para buscar ese favor de Dios. Es una respuesta por tener todo el favor de Dios en Jesucristo. En segundo lugar, los cristianos no usamos la ley simplemente para hacer cosas y dejar de hacer cosas. Simplemente por hacerlo, ¿verdad? Simplemente hay una razón. Quienes están en el nuevo pacto con Cristo aman esa ley. Aman al dador de la ley y aman todos los requerimientos que da esa ley. Es decir, ellos se someten voluntariamente por amor. El amor. Esa es la razón por la que el Señor Jesucristo en Mateo 22, versículos 34 al 40, cuando uno de los fariseos, para tentarle, le pregunta, ¿cuál es el más grande mandamiento? El Señor le puede contestar, toda la ley de Dios, los 10 mandamientos, lo puede resumir solamente en 2. Amar al Señor con toda el alma, con toda la mente, el corazón y las fuerzas. Y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. De ahí depende toda la ley y los profetas. El amor es lo que resume o lo que impacta en la vida, lo que es la marca de la vida de un creyente, el amor. En pocas palabras, si una persona quiere andar exitosamente en esta vida, exitosamente digo, en el sentido como vimos la semana pasada, no es cumplir mis metas, ni mis caprichos, ni mis sueños personales, sino que mi vida realmente agrade a Dios. Que sea una vida que ante los ojos de Dios es estimada. Si yo quiero eso, entonces el amor a Él y al prójimo es la clave para una vida exitosa. El amor a Dios y el amor al prójimo. Estamos en Hechos capítulo 20, ¿recuerdan? Hechos capítulo 20. Hoy vamos a finalizar el sermón o el discurso que le da Pablo a los ancianos o pastores, obispos. Ya vamos a ver por qué tantas... más adelante vamos a ver por qué tantos títulos para las mismas personas. Ancianos, pastores, obispos. Pablo le está dando esas palabras a estos ancianos. Él está en Mileto y mandó a llamar a los ancianos de Éfeso. Ellos viajan desde Éfeso hasta Mileto, donde está Pablo, y él les da este discurso en Hechos 20. Ese discurso está a partir, dijimos, versículo
18 hasta el 38. Todo el discurso desde el 18, capítulo 20, desde el 18 hasta el 38. Pero dijimos que todo el capítulo 20 se trata de un hombre enamorado, ¿recuerdan? Un hombre que ha estado enamorado de Dios y de su iglesia. Sí, dijimos que los primeros del capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, vemos a Pablo demostrando su amor en acción, en hechos, ¿ok? Desde el 1 al 17. Y desde el 18 al 38 son las palabras de Pablo donde expresa su amor a la iglesia. Pero también dijimos que en ese sermón o en ese discurso, desde el versículo 18 hasta el 38, Pablo da 6 claves, 6 marcas, 6 elementos para que un ministerio, para que una vida, para que algo que alguien haga por el Señor sea realmente exitoso. Dijimos que ese sermón está dividido en 3 partes. Se enfoca en el pasado, luego se enfoca en el presente y luego se enfoca en el futuro. Vamos a repasar rápidamente desde el versículo 18 al 21. Pablo se enfoca en su discurso a los ancianos de Éfeso. Él se enfoca en su ministerio en el pasado. ¿Y qué dice Pablo allí? Desde los versículos 18 al 21, Pablo da los primeros 2 elementos o las primeras 2 claves del éxito. ¿Cuáles eran? Número 1, un servicio dirigido a Dios. Versículo 18. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. 19. ¿Sirviendo a quién? Al Señor. Entonces, su servicio estaba dirigido a Dios. Esa es la primera clave. La segunda, era un servicio confiando en el poder y la suficiencia de las Escrituras. Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La evangelización, la palabra de Dios. Entonces, un servicio confiando o basado en la palabra de Dios. Esos fueron los primeros 2 elementos. El tercer elemento, eran 6. El tercer elemento está en la segunda parte del sermón de Pablo, en la segunda parte del discurso de Pablo, que va desde el versículo 22 hasta el 27, en donde él se enfoca en su ministerio en el presente, en ese presente, ¿no? Pablo se enfoca en sus circunstancias presente. Y lo que hace allí es darnos una tercera clave. Es un servicio de autosacrificio. Un servicio de autosacrificio. Versículo 22 en adelante. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿Cómo puede alguien autosacrificarse? Sacrificarse por dar un servicio al Señor. En primer lugar dijimos, colocando a Cristo como el supremo premio de mi vida. El supremo premio de mi vida. Versículo 24. Ni estimo preciosa mi vida para mí con tal que acabe mi carrera. Él se autopercibía un corredor, un atleta que va a alcanzar una meta. También dijimos que para hacer ese autosacrificio debía colocar a Cristo como el verdadero Señor de su vida. ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que ese Señor me dice? Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, yo lo recibí de Él. Tengo un encargo, lo he recibido, ¿verdad? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Y en último lugar, versículo 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Está haciendo referencia a Ezequiel capítulo 3, hablando de la atalaya. Tú has librado tu alma porque has anunciado a las personas para que se arrepientan. Yo, dice Pablo, ya yo he hecho mi trabajo, por lo tanto ha colocado su ministerio como algo irreemplazable, insustituible. Nadie más puede hacer ese ministerio porque Dios me lo encargó a mí. Entonces yo debo hacerlo. El día de hoy vamos a ver el tercer y último encabezado. Dijimos que el tercer encabezado se enfoca en el futuro. Pablo ahora se enfoca en el futuro a partir del versículo 28. Versículo 28, Pablo es la tercera parte del discurso. Y Pablo se va a enfocar en el futuro. No solamente Pablo se va a enfocar, hermanos, en lo que va a venir, ¿verdad? En esta última parte, Pablo no solamente se va a enfocar en lo que va a venir, sino que quiere animar a estos hombres que están pastoreando la iglesia en Éfeso, quiere animarlos, quiere alentarlos y por eso les va a dar advertencias de cómo ellos deben lidiar en el futuro con aquellas cosas que van a suceder, para que ellos tengan al final un éxito en el ministerio que Dios les encargó también, tal como a Pablo. Ese es el propósito de Pablo. Entonces, 3 elementos vemos en esta última parte del discurso. 3 elementos. 3 claves del éxito. Las otras 3, ¿no? ¿Cuáles son? Ya hemos dicho un servicio dirigido ¿a quién? A Dios. Hemos dicho un servicio basado en la palabra de Dios. Hemos dicho un servicio a Dios, pero ¿cómo? En autosacrificio. Ahora vamos a ver en cuarto lugar un servicio dirigido a tener cuidado de uno mismo. A tener cuidado de uno mismo. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros. Ya Pablo ha dado su recorrido del pasado y las cosas del presente. Ha dicho que ya él ha culminado su labor, se ha dedicado a esparcir la palabra en la ciudad de Éfeso. Les ha dicho, ya yo les he dado todo lo que ustedes necesitan. Los he equipado para la obra del misterio que ustedes ahora van a tener. Y ahora Pablo les dice, por tanto, y les da una advertencia, una alerta, sean vigilantes. Tengan cuidado, no de las cosas externas. Lo primero que deben estar viendo es sus propias vidas. El enemigo no está fuera de los muros, sino dentro. Ahí está el mayor enemigo, ustedes mismos. Pablo les dice, mirad por vosotros, diciéndole a ellos que la fuente principal de todo el fracaso en la vida es uno mismo. Todo el fracaso de tu obra al Señor, de tu vida al Señor, se debe porque tú no has tenido cuidado de ti mismo. Si estos hombres son permisivos, descuidados, si no enseñan toda la voluntad, todo el consejo de Dios, tal como Pablo lo había hecho, pero sobre todo, si no viven lo que han predicado, es un gran peligro. Se han encaminado en un camino que los va a llevar al fracaso delante de los ojos de Dios. Todo comienza en el corazón. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Estas palabras Pablo se las advierte igualmente a Timoteo. Timoteo era
un encargado en la iglesia de Éfeso. Y Pablo le da las mismas palabras. Las mismas palabras. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No solamente de la doctrina, de tener la sana doctrina. Ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo te conduces? ¿Cómo obras? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Hay un problema con la cita? ¿Cuál? Primera Timoteo 4, 16. ¿Y qué escucharon ustedes? A ver si estaban atentos. Eso es importante, estar atento. Gracias. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Interesante. Te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. John MacArthur dice lo siguiente: la máxima prioridad para cualquier persona comprometida en el liderazgo espiritual es su propia relación con Dios. El ministerio eficaz no es simple actividad externa, es el desbordamiento de una relación rica y profunda con Dios. Más adelante él sigue comentando: nadie está listo para hacer frente a las presiones y responsabilidades del ministerio si no está bien con Dios. Aquellas presiones, así como las exigencias para dar ejemplo, requieren que los líderes estén constantemente en guardia. Por supuesto, estas son palabras porque ellos tienen el ministerio pastoral. Pero esto es totalmente aplicable para todo ministerio que Dios te ha dado. A los esposos les ha encargado ser los pastores de sus hogares. A las mujeres les ha encargado ser las maestras de sus hijos. A los jóvenes les ha encargado, si están en un hogar que no conocen de Cristo, dar a conocer el Evangelio. Si hay que criar, ese es un encargo de Dios. Lo que estamos haciendo todo es aplicable con estos principios. Y aunque sí, aquí en primer lugar se habla de aquel hombre que está pastoreando, que va a enseñar a otros, también cala en cualquier asunto, en cualquier circunstancia para cualquier persona. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. No significa quiérete a ti mismo. Cuídate. ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me cuido entonces? Bueno, la idea de la palabra aquí en Hechos 20, mirad por vosotros, tiene la connotación de autoevaluación. Autoevalúense, revísense, consideren sus caminos, es lo que está diciendo Pablo. No es solamente considerar lo que hacen, sino consideren sus propios pecados, consideren sus propios errores, consideren sus desaciertos, consideren sus motivaciones, consideren, en último lugar, sus acciones. Un ejemplo, crianza. ¿Estás criando a tus hijos? ¿Lo estás disciplinando como Cristo dice, como la palabra de Dios dice en Proverbios? La vara de la disciplina, ¿lo estás disciplinando? Y si los disciplinas, ¿cómo los disciplina? Es una autoevaluación. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? La diferencia entre el Señor Jesús, hermanos, y los fariseos era precisamente porque Jesús tenía moral para decir las cosas. Mateo, capítulo 7. Mateo 7.
versículo 28. El Señor Jesucristo ha terminado en Mateo 7, 27 el Sermón del Monte. Y en el 28, Mateo dice lo siguiente: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque no era una doctrina diferente, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso era la clave del Señor Jesús. Tenía moral, tenía autoridad para decir las cosas, para enseñar. Sigamos allí. 23, Mateo 23. El Señor Jesús, la gente se admiraba de su enseñanza porque tenía autoridad. La contraparte, los fariseos. Capítulo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dice, concéntrense en las cosas buenas que dicen, pero no en cómo ellos son. ¿No tienen autoridad? Dicen y no hacen. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Versículo 25. Versículo 25 del mismo Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro de tu vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. El propio Santiago dijo en su escrito en el capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 9. Pablo lo que está haciendo es hacerse eco de las palabras del Señor Jesús. Cuídense ustedes mismos. Autoevalúense cómo están realmente ustedes. Yo no puedo entregar el Evangelio a una persona si yo no creo el Evangelio. Yo no puedo disciplinar a mis hijos en algunos asuntos cuando yo también hago lo mismo. ¿Cómo puedo yo guiar a otro siendo yo ciego? 1 Corintios capítulo 9, versículo 25 al 27. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo ¿qué? Mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuídate a ti mismo. Evalúate siempre a la luz de las Escrituras. ¿Cómo está tu vida espiritual? No es esperar que el otro se arregle para que se arregle el matrimonio. No es esperar es que si mi hijo
todo fuera diferente. No. Evalúate siempre a ti mismo. Cuídate a ti mismo. Pablo va a expandir este mensaje más adelante, pero por ahora mantengámonos allí. Entonces, un servicio dirigido a tener cuidado de uno mismo, siempre evaluándose uno mismo. Número 2. Seguimos en Hechos 20. Y eso de evaluarse uno mismo es simplemente, hermanos, la palabra se llama integridad. Integridad. ¿Qué es algo íntegro? Es algo completo. Es que algo no le falta. Es que donde es una persona aquí, es la misma persona en otros lados, porque es completo. No tiene división. No tiene una manera aquí y una manera allá. Esa es una persona íntegra. Eso es lo que Dios quiere, que te evalúes para saber si tu vida realmente es íntegra ante los ojos de Dios. De lo que tú demuestras aquí en la iglesia. Sí, muy bonito. Todos nos vemos muy lindos y bellos aquí en la iglesia. Nos tratamos respetuosamente aquí en la iglesia. ¿Cierto? Sonreímos en la iglesia. Pero cuando vamos manejando, a veces no sonreímos mucho, ¿verdad? Y si no tenemos corneta, peor. Integridad. ¿Tú eres sereno aquí, como eres en tu casa? ¿O te arrebatas de ira? Si tú quieres simplemente ser conocido aquí en la iglesia por alguien piadoso, santo, eso es muy fácil de hacerlo. Pero delante de los ojos de Dios, en todo lugar, eso es lo que Cristo pide de ti, que tú seas íntegro. En segundo lugar, que sería el quinto, ¿cierto? No hay relativismo aquí en los números, tranquilo. El servicio, entonces, el quinto elemento, el servicio debe estar dirigido a tener cuidado de aquellos que están a mi cargo. De aquellos donde yo estoy responsable de alguien. Todos de alguna u otra manera estamos responsables de algo o de alguien. Entonces, a eso es lo que llama Pablo. No solamente ten cuidado de ti mismo, sino de aquellos que están siendo cuidados por ti o que tú eres responsable de ellos. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo entonces da dos razones del por qué deben estar muy atentos, muy cuidadosos, también de aquellos a quien están a cuidado o responsables. Número 1, el Espíritu Santo se los encargó. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispos significa un encargado, un intendente, exacto. Episcopos es la palabra en griego. Este episcopo o obispo tiene el deber de vigilar, de sobreveer, de supervisar, de monitorear que todo esté en orden. Ese es un obispo. Pablo dice, no solamente les dice que ustedes no se han colocado allí, les dice, Dios mismo, por el Espíritu Santo, los colocó a ustedes allí, es un llamado divino. No pueden renunciar a eso. Tienen que tener cuidado, no pueden descuidar a esas personas que están a su cargo porque Dios se lo entregó, es una herencia de Dios. Como en el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos. Tú no puedes descuidar a tus hijos. No los puedes descuidar. Es tu responsabilidad delante de Dios. Tú vas a rendir cuenta de cómo los criaste.
si les entregaste o no el Evangelio? ¿Cómo le modelaste el Evangelio? ¿Cómo lo disciplinaste? ¿Cómo lo corregiste? ¿Cómo lo instruiste en justicia? Tú eres responsable. El Espíritu Santo te ha encargado. Para los pastores también, el Espíritu Santo es quien nos encargó. Yo no es que me metí a pastor. ¿Sí? Como dijeron una por allá. Métase a pastor, esos ganan plata. No me han conocido. La razón es porque el Espíritu Santo los ha encargado. No fueron mis habilidades, no son mis méritos, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. ¿Alguien quiere anhelar el obispado? Debe esperar a que Cristo mismo lo coloque. En segundo lugar, la otra razón que da Pablo, ¿por qué deben estar atentos y velando por ese grupo? Porque el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, y la segunda palabra, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Muchos estudiosos consideran que la palabra Señor aquí debería traducirse como Dios. La iglesia de Dios. Y la otra parte, la cual Él, haciendo referencia al Señor Jesús, ganó por su sangre. Todos los entendidos entienden, valga la redundancia, que aquí se está revelando la Trinidad. El Espíritu Santo, la iglesia de Dios y Cristo quien compró con su propia sangre. Le costó al Señor Jesús su sangre. Por eso hay que cuidar a la iglesia. Hay que cuidar al pueblo de Dios. Cristo es el verdadero dueño, es el legítimo propietario de la iglesia. No son los pastores. No son los pastores. Los pastores solamente son mayordomos. Los hijos no son tuyos. Los padres son mayordomos, son sirvientes de Dios en el hogar. Vamos a dar cuenta de la forma en cómo ejercemos entonces esa autoridad. Por eso es que Pedro, en primera carta la primera carta de Pedro, capítulo 5, habla de cómo es el pastoreo del Señor Jesús, para que sea un modelo de cómo debe ser un pastor y cómo debe ser un pastor en el hogar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 4. Apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, ¿cómo debo cuidar? No teniendo señorío ni abusando del poder. Debo cuidar como Cristo quiere que yo lo cuide. ¿Cómo lo voy a cuidar? ¿Cómo debo cuidar de los demás? ¿Cómo debo estar pendiente de los demás? ¿Cómo debo estar monitoreando, sobreviviendo? ¿Cómo debo ser un obispo? Bueno, la palabra aquí en versículo 28, apacentar, nos habla de la manera de ejercer el obispado. Es lo que está diciendo Pablo. El Espíritu Santo los colocó como obispos, como encargados. Y su encargo lo van a ejercer como si fueran pastores. Apacentar es la palabra. Pastorear. Pastoreando la iglesia del Señor. Entonces, Pablo tiene la imagen agrícola, la imagen de este oficio de los pastores en el campo. Y estos pastores tenían dos cosas que hacer. Bueno, entre otras cosas. Pero básicamente dos dimensiones del trabajo de los pastores en el campo con las ovejas del rebaño. Y esa es la imagen que trae Pablo para decírselo a estos líderes espirituales. La primera imagen es positiva.
los pastores en el campo deben estar atendiendo a las ovejas. Atendiendo. ¿Cómo se atiende a las ovejas en el campo? El pastor tenía la responsabilidad de guiar al rebaño. Es el pastor quien las guía. No va detrás, sino que va adelante y les va mostrando el camino. Eso es guiar. No solamente era guiar, sino cerciorarse de que todas estuvieran en el redil o de que ninguna se les escapara, se les perdiera. Tiene que estar contando cuántas eran, cómo eran, cuáles manchitas tenían, todas esas cosas. Tenían que saber de cada una de ellas. Pero no solamente guiar, cerciorarse de que todas estaban allí, sino que también debía guiarlas a un sitio donde pudieran comer comida sana. Debía estar pendiente si había algún tipo de planta venenosa, porque las ovejas no saben, no van a distinguir. El pastor es el que le va a decir, no, esta no la vas a comer, esta sí, por aquí, por aquí, por aquí, vaya, coma para allá. No solamente debe estar pendiente de lo que debe comer, sino cómo come. Porque las ovejitas se atragantaban. Había que estar pendiente de que comieran bien. O sea, ahí, pendiente de todas las cosas, no solamente de lo que se alimentaban, sino de cómo se alimentaban incluso. Era un cuidado muy grande, muy dedicado, muy dedicado. Pero la otra dimensión de su cuidado pastoral era en forma negativa. Es decir, tenía que defender, proteger. ¿Proteger de qué? Las ovejas tienen depredadores naturales. No solamente lobos, animales que vienen, las hurtan y se las comen, sino también de ladrones de la noche. Peligros de todo tipo. El pastor no solamente tenía la encomienda de saber vigilar las que estaban allí, sino levantar su mirada para saber si se escondía, si se visualizaba en el horizonte alguna cosa extraña que podía. Él tenía que anticiparse. Algo extraño que podía llegar y podía dañar a las ovejas. No es solamente estar pendiente de las ovejas, sino pendiente de cualquier peligro a las ovejas. Y si venía algo, tenía que salir a defender a las ovejas. Pelear, tal como David. David peleó con leones y con osos. Y peleó con muchas personas también. Pero su trabajo pastoral, o pastoril también, es lo que trae Pablo a la mente. ¿Cómo cuido yo a los demás? Sí, yo me cuido a mí mismo autoevaluándome, no siendo un hipócrita, siendo alguien íntegro. Pero en segundo lugar, ¿cómo cuido a los demás? Como cuida un pastor. Sí, por la gracia de Dios, yo soy pastor de esta iglesia local, junto con el pastor Luis, somos 2 pastores. Pero cada uno en el hogar, nosotros tenemos responsabilidad de cuidar nuestro hogar. ¿Qué están viendo los hijos? ¿Qué están haciendo los hijos? ¿Cómo lo estamos cuidando? ¿Cómo lo estamos criando? A las esposas, ¿qué están viendo las esposas? ¿Qué están escuchando las esposas? Todo. Y el esposo también. Ahora hay que prestar atención a ver qué es lo que está viendo el esposo. Hay que cuidarnos unos a otros, pero defendernos unos a otros, protegernos unos a otros. Eso es lo que dice Pablo. Deben apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 29 expande la dimensión de la protección. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos. Él todavía tiene la ilustración del campo de pastor, ¿ok? De las ovejas. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Lo primero que les advierte es, en cuanto a esa dimensión de protección, hay peligros externos. Hay peligros externos.
Pablo se refiere a los falsos profetas, a los que buscan apartar a los miembros de la iglesia, a causar divisiones, apartarlos de la sana doctrina, porque su motivación es el lucro. Su motivación es, mientras más gente tengo, más plata tengo. Eso es lo que buscan. No les importa el bienestar de las ovejas, sino sus vientres. Pero no solamente habla de los lobos rapaces, ¿verdad? Falsos profetas, falsos maestros. Versículo 30, hay otro peligro. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No solamente peligros externos, sino dentro del liderazgo también hay peligros. ¿A qué se refieren esos peligros internos, hermanos? Se habla de esos que son abusadores de poder, que abusan de su autoridad, que se erigen como líderes fundamentales, que tienen que pedirle la bendición. Yo soy, y le llaman papá, papi, le llaman todas esas cosas. Bueno, esos son lobos también. Porque la iglesia es de Cristo, no es de ellos. No es su iglesia. Esos son los que ambicionan el poder y la posición, simplemente por estar allí, por ser reconocidos. Y buscan dividir para tener adeptos, para sentirse que ellos son los reyes. Tercera carta de Juan. Veamos un ejemplo de un hombre que se levantó, se erigió como un líder fundamental. Es decir, si no estaba él, no había nada. Tercera carta de Juan. Es un solo capítulo, pero vamos a leer versículos 9 en adelante. Interesante. Juan fue pastor en la iglesia de Éfeso. Y está hablando de alguien en Éfeso. Fíjense lo que dice. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Un tirano, autoritario. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Es decir, poner personas en contra de otros líderes para ellos agarrar prestigio. Contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este hombre, él manda más. El reycito de la iglesia, un Diótrefes. Lo que está diciendo Pablo, cuídense porque dentro de ustedes se van a levantar, y de hecho se levantó un Diótrefes. Pero dentro de nuestra iglesia debemos cuidarnos de que no se levanten Diótrefes. Debemos cuidarnos de que en nuestras familias no se levanten Diótrefes, abusadores de autoridad. Peligros externos, peligros internos. Hemos visto entonces cómo cuidar. ¿Cuál es la clave? Un servicio prestando atención a uno mismo, cuidándose a uno mismo, de no ser un hipócrita. En segundo lugar, prestando un servicio a Dios, pero cuidando de los demás como un pastor. Como un pastor, cuidando, atendiendo, pero defendiendo y protegiendo. Y en último lugar, versículos 31 al 35, y con eso culmina Pablo su discurso. 31 al 35. Por tanto, velad. Y aquí viene esta parte de ellos mismos. Recuerden que yo les dije que al final él vuelve a expandir el tema de cuídense de ustedes mismos. Bueno, aquí vuelve a retomar eso y lo expande. Versículo 31. Vamos a leer hasta el 35.
Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aquí, con esta última sección, Pablo, versículos 31 al 35, él quiere que ellos entiendan que el servicio debe estar dirigido a dejar siempre un buen ejemplo para que los demás sigan. Den un buen ejemplo para que los otros lo sigan. A lo mejor no te da chance de decir, instruir a los otros, pero tu ejemplo, ellos pueden recordar cómo eras tú. Y por eso Pablo vuelve a colocarse como ejemplo. Ya no para recordar el pasado, simplemente para miren cómo yo he hecho con ustedes, sino para que ahora, así como yo lo hice, ustedes lo van a hacer. Así como yo fui obispo, ustedes van a ejercer ese oficio. Así como yo los pastoreé, ustedes deben pastorear. Yo les he dado ejemplo, es lo que está diciendo Pablo. Pablo aquí les está haciendo consciente de 4 pecados del cual Pablo no cometió. 4 pecados del cual Pablo no cometió y que ellos debían estar muy atentos en no cometer. Por el ejemplo de Pablo, como Pablo sobreveía la iglesia y como Pablo pastoreaba la iglesia, ellos debían guiarse por ese ejemplo. Pero Pablo se coloca allí y les dice, estén pendientes. Implícitamente les dicen, no hagan esto. Número 1, versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Cuídense de la superficialidad. Si van a hacer el trabajo para Dios, no sean indolentes. No sean superficiales. Que canten en la escuelita dominical, en la escuelita vacacional, ya con eso está. No. Es la vida de tu hijo. Es la vida de tu hija. ¿Cómo vas a despreciar tu trabajo de mostrarle a Cristo en cada oportunidad que se tenga? No. No sea superficial en el cuidado. No sea superficial en la protección. No sea superficial. Pablo se desgastaba y con lágrimas hacía su trabajo. Pablo no adoraba su comodidad. No, ya es de noche. No, que para mañana, para el otro día no me interesa. No era un idólatra de la comodidad. Pablo se entregaba por esa obra. Aquellos que somos padres, los niños no los vamos a tener toda la vida. Espero. Ellos tienen que crecer. Y hay unos que ya quieren. Ellos van a formar una familia. ¿Entiendes tú, padre? ¿Entiendes tú, madre, que tú estás criando a una mujer? Estás criando a un hombre. No estás criando a un niño. Estás criando a un futuro hombre, a una futura mujer. ¿Cómo la estás criando? ¿Cómo lo estás criando? Y eso es por tiempo limitado. Para algunos será 18 años, 20 años. Para otros un poquito más. Pero es un tiempo limitado. Tienes un tiempo limitado. Y después miras atrás, estos muchachos sí crecen tan rápido. Es que fuiste superficial, no te entregaste de lleno. Superficialidad, el trabajo para Dios debe ser intenso. Debe ser intenso, tú vas a reposar en el cielo. Es en el cielo.
Ya no quiero más muchachos. Sigue despreciando lo que Dios te ha dado. No sé qué Dios va a hacer con eso. Es intenso. Cuesta sudor, cuesta lágrimas. Hay que dedicarse. No puedes esperar fruto sin haber trabajado duro. Sin haber trabajado duro. Delante de los ojos de Dios, ¿cómo vas a ser hallado? Buen siervo fiel. Te dedicaste a tu familia, te dedicaste a tu esposo, te dedicaste a tu esposa, a los hijos. Hiciste bien tu trabajo en la parte laboral, fuiste bien esforzado. No, es que no ganaba mucho. Pero es que no debes trabajar por la ganancia, debes trabajar por agradar a Dios. Sí, busca un trabajo que te dé mejor ganancia, por supuesto. Pero si no tienes todavía ese trabajo de mejor ganancia, haz ese trabajo para la gloria de Cristo. Para la gloria del Señor. Dios honra la diligencia. Recuerda, los resultados en el trabajo son de Dios. Hay personas que se esfuerzan mucho y no tienen lo que esperan. Deben ser contentos porque es lo que Dios le está dando. No es por tu trabajo, por tu esfuerzo. Eso es lo que Dios pide de ti. ¿Qué? ¿Te va a aplaudir Dios? Siervo inútil, lo que tenías que hacer, eso hiciste. Superficialidad. Número 2, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Esta palabra encomendar tiene una connotación de voy a orar por ustedes. Los entrego en oración. Oración y la palabra y las escrituras. Así se trabaja. No descuides la vida de oración. No descuides el estudio de las escrituras. Cada oportunidad que Dios te dé, cada oportunidad que se abra en la iglesia, míralo como una oportunidad para saber más de las escrituras, para tener más comunión, para orar más. No desprecias las oportunidades. No seas con una vida de autosuficiencia. Oración y palabra. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que eso es lo que tiene poder para sobreedificar. Eso es lo que realmente te va a edificar y te va a dar herencia con todos los santificados. No te apoyes en tu propia prudencia. Sus vidas deben estar basadas no en sus opiniones, sino en las escrituras. Debe estar sobreedificado, debe alentarse, debe orientarse, debe estar destinado y dirigido a la oración, a los medios de gracia. Tercero, versículo 33 y 34. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, sabéis que para lo que ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. Cuídate de la codicia. Cuídate de la codicia. Número 1, cuídate de la superficialidad. De criar superficialmente, de hacer las cosas para Dios indolentemente. En segundo lugar, no lo hagas autosuficiencia. Depende de la gracia de Dios. Número 3, no caigas en el pecado de la codicia. ¿Qué es la codicia? 10º mandamiento: no codiciarás el bien del otro. Porque codiciar el bien del otro es sinónimo de no estar contento con lo que Dios te ha dado. Practica el contentamiento entonces. Es lo que Dios me proveyó. Gracias, Señor. Sí, yo puedo desear lo otro, pero codiciarlo es una línea fina. Debo estar contento con lo que Dios me ha dado. El pecado se aloja muy profundo en el corazón y es muy difícil de detectar. Está muy profundo. Está tan escondido, pero al final de todo provoca resentimiento contra Dios, provoca rebeldía contra Dios, porque al final de todo no estoy contento en lo que Dios me ha dado. Necesito eso, necesito aquello. Con eso sí puedo estar contento y feliz. Es que si yo tuviera ese carro, haría la obra misionera.
Es que si yo tuviera mi cuenta a tal nivel, ahí sí voy para la iglesia porque ya no tengo que trabajar. No, tienes que seguir trabajando. No esperes las condiciones ideales para hacer lo que Dios quiera. No seas codicioso. Está contento con lo que Dios te ha dado. Y en último lugar, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. En los evangelios no encontramos esa frase. Pero si Pablo lo dijo, él siendo inspirado por el Espíritu Santo, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, lo registra, significa que era una información oral que se transmitía, porque no todas las cosas que dijo el Señor se escribieron. No todas las cosas que hizo el Señor Jesucristo se escribieron. De hecho, Juan dice, si se escribieran todas esas cosas, no alcanzarían los libros. El Señor dijo eso. Pero es interesante, ¿a qué le recuerda eso? Bienaventuranzas. Mateo 5, ¿cierto? Pero aquí dice, más bienaventurado. Un teólogo le llamó la suprema bienaventuranza. Más bienaventurado. Sí, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados esto, bienaventurados los mansos, bienaventurados. Pero más bienaventurado es dar que recibir. No significa que recibir no sea una bendición, porque es una bendición, no recibe, ¿verdad? Pero cuando tú das, ese corazón libre de dar, eso es una gracia de Dios. Y esa persona no es que se siente bien porque es un filántropo. Se siente bien, lo hace para la gloria de Cristo. El verdadero fin, el propósito en esta vida no es mi vida, es los demás. Mi propósito no es recibir de todos, sino dar a todos. Es una vida centrada en Dios y en el amor al prójimo, ¿recuerdan? En Dios y el amor al prójimo. Es no buscar que mi vida sea una vida acumulativa. Acumular bienes, sino administrar bien los bienes para beneficio de la obra de Dios. Ese desprendimiento es una gracia de Dios, definitivamente. Es una gracia que nace de un corazón que ama a Dios y al prójimo. Lucas 6:35 es algo muy parecido lo que dijo Pablo, y lo registra Lucas también, algo muy parecido que dijo el Señor Jesucristo. Ya con esto terminamos. Lucas 6. $35. Amad. Miren cómo comienza el Señor diciendo, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Eso es lo que significa más bienaventurado, es dar que recibir. Es dar sin esperar, bueno, te doy, pero ya sabes que me tienes que invitar para tu cumpleaños. No esperando nada. Ser desprendido. No esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque así nos trató el Señor, no esperando de ti nada. ¿Qué le puedes dar tú a Dios para que Dios diga, no, esto me lo gano yo? Mire, con esto puedo hacer Dios planificando contigo. Dios entregó a su Hijo unigénito. No escatimó ni a su propio Hijo. Y lo hizo ¿cómo le puedes pagar tú? Él sabe que no le puedes pagar. Ríndete a Él. Terminamos.
Hay un apéndice allí en Hechos 20. Terminó el discurso en Hechos 20, ¿cierto? Versículo 35, pero hay un pequeño apéndice. Versículo 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo termina sus palabras, y ahora unas palabras, por cierto, impactantes, memorables, definitivamente. Y los ancianos no tuvieron otra respuesta que lanzarse a abrazar y llorar la partida de este hombre de Dios. Lo lloraron como si fuera a morir. Porque el motivo de su lloro no dice porque se iba, sino porque él les había dicho, no verían más su rostro. Cuando alguien sabe que no va a ver más el rostro de una persona, lo llora. Es la última vez que te voy a ver. Eso ocurre con la muerte. Lo lloraron. Eso fue una despedida terrible. Pero qué gran muestra de amor de estos hombres. Qué gran muestra de amor. No sé si les agradó las palabras de Pablo o no, pero definitivamente se lo agradecieron. Se lo agradecieron y dieron muestras tangibles de su amor con él. Gran llanto, y echándose al cuello le besaban. Qué hermoso. Pablo entregó su vida por amor. Dio un discurso lleno de amor. Y estos hombres le respondieron en amor. El amor. En conclusión, este gran discurso de Pablo, hermanos, no es otra cosa que el deseo que él tenía de que el trabajo y el ministerio de estos ancianos tuvieran éxito real ante los ojos de Dios, tal como él tuvo el éxito en su trabajo. Todo este discurso, hermanos, tiene el tema principal del amor. No el amor a uno mismo, sino el amor a Dios y al prójimo. En pocas palabras, Pablo le está diciendo o le estaba mostrando en ese momento un camino mejor y más seguro. El amor. Primera de Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe y de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Aplicaciones. ¿Quieres ser exitoso en tu vida? ¿En tu ministerio? ¿En tu trabajo? ¿En tu paternidad? ¿En tu matrimonio? Aplica estos elementos entonces. Todo lo que hagas que sea dirigido a Dios.
que sea basado en las Escrituras, que sea con autosacrificio, colocando a Cristo como el premio de tu vida, como el Señor de tu vida, y colocando esa labor que Dios te ha dado como algo irrenunciable. Dirígete o sirve dirigiendo a tener cuidado de ti mismo, tener cuidado de los que están a tu cargo, como un pastor cuida y protege a las ovejas. Y dirígete para dejar un legado, para dejar un testimonio digno de imitar, cuidándote del egoísmo, la superficialidad, la codicia. En segundo lugar, ¿tienes a Cristo? Crece, cultiva y arraiga cada día más tu vida en el amor a Dios y al prójimo. Evalúate cómo estás en eso. Y en último lugar, este amor es sobrenatural. Es sobrenatural. Esta calidad de amor no se encuentra en alguien que no tiene a Cristo. Romanos 5:5 dice que donde está el Espíritu Santo ha sido derramado el amor de Dios. ¿Tienes tú al Espíritu Santo? ¿Tienes tú ese amor de Dios para dispensar amor a otros? Que el Señor nos ayude a evaluarnos y que podamos de verdad dirigir nuestras vidas para alcanzar el éxito ante los ojos de Dios. Que seamos hallados fieles ante el Señor.